Hola, soy Rafa Monterde del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo te quiero hablar del método o del marco Scrum, en una visión muy general de en qué consiste. Vamos a ver, por tanto, qué es este método o qué es este marco de trabajo, que es un marco de trabajo en el contexto de lo que llamamos la agilidad o la gestión ágil de proyectos. Vamos a ver cuáles son sus componentes principales y sobre todo vamos a ver para qué nos puede servir, utilizar estas reglas de trabajo, ¿vale? Y qué nos puede aportar en la gestión de nuestros proyectos. Scrum puede representarse muy bien con esta imagen que ves en la figura, ¿vale? En castellano le llamamos melee, ¿verdad? Yo no sé mucho de rugby, pero básicamente en esta situación, por lo que me han explicado mis amigos que sí saben del tema, a partir de una falta, se tiene que organizar esta jugada, en la cual, si te fijas, el equipo trabaja de una manera que quizá en la foto, los que no sabemos, por ejemplo yo, pues solo vemos fuerza bruta, ¿no? Simplemente una gente empujando hacia un lado y otro a otro. Pero sin embargo, dentro de eso hay una organización de equipo, hay unos roles determinados y hay unas tácticas determinadas que el equipo sabe y que el equipo aplica para conseguir su objetivo. Además, el equipo tiene un objetivo concreto, que es conseguir el control del balón. En ese sentido, esta es la lógica de Scrum. Es una lógica centrada muy en el equipo y es una lógica con unas tácticas muy específicas y con unos roles muy definidos que permiten focalizar el trabajo del equipo de manera autoorganizada hacia su objetivo. Scrum, por tanto, según la definición un poco más formal, es un marco de trabajo, por lo tanto, define los bordes en los que vamos a estar funcionando en el proyecto y aquello que vamos a hacer para el proyecto y, por lo tanto, por omisión, aquello que no vamos a hacer para gestionar el proyecto. Este marco se aplica fundamentalmente en el desarrollo ágil, por lo tanto, dentro del paradigma que surgió hace 20 años sobre la gestión ágil de proyectos. No solo para el mundo del software, aunque se desarrolló fundamentalmente en el mundo del software, sino para cualquier tipo de producto o servicio con una característica muy importante, que implique gestión de conocimiento complejo. Por lo tanto, Scrum no es nada útil o probablemente no va a aportar mucho valor en aquellos proyectos en los que tenemos una baja incertidumbre, por lo tanto que conocemos la información al principio, desde el punto de vista técnico tenemos experiencia y conocimiento científico y tecnológico para desarrollar el proyecto. Podemos saber cuáles son las necesidades del cliente y pueden estar definidas al principio y se puede planificar en un plazo determinado con unos costes determinados sin irnos demasiado, sin mucha desviación, cuándo, cómo y con qué características de calidad vamos a entregar un proyecto. Cuando incorporamos, proyectos con un carácter más innovador que requieren de un alto nivel de gestión de conocimiento, como es el caso del software y por eso surgió, entre otras cosas, de ese ámbito, ¿vale? Y hablamos de conocimiento no especialmente sencillo, sino con un cierto grado de complejidad, ahí es donde Scrum puede apoyarnos mucho más. Es un método que está pensado para la gestión de proyectos con un tamaño relativamente pequeño, en este caso de equipos de proyecto, hablamos de 10 personas como máximo. Eso no quiere decir que no se pueda escalar a la gestión de carteras o incluso a la gestión empresarial o de las organizaciones, pero su origen fundamental está en la lógica de gestión de una manera ágil de un equipo pequeño centrado en un objetivo muy concreto. Scrum aporta valor al cliente a partir no de una planificación cerrada, organizada, general, desde el inicio del proyecto para entregar ese valor al final del proyecto, sino en sucesivas iteraciones en las que se va definiendo el propio proyecto, matizando y llegando a niveles de detalle mayores que los del inicio, que pueden ser más vagos, para ir entregando valor incrementalmente. Por lo tanto, se planifica, en pequeños trozos y se da valor al cliente en pequeños trozos. Los componentes principales de Scrum son fundamentalmente tres: las ceremonias, los artefactos y los roles. ¿Qué son las ceremonias? En el equivalente a la gestión de proyectos tradicional vendrían a ser la definición de etapas. Lo que ocurre es que en el caso de la agilidad no tenemos definición de fases tan estrictas como en el caso, y secuenciales, como en el caso de la gestión de proyectos más clásica, sino hablamos, de una serie de secuencias. En este caso, como Scrum y otros métodos también, pero especialmente Scrum es un método iterativo, en realidad esas fases van a ser repeticiones unas de otras, pero esas fases van a tener unas actividades muy concretas que siempre se van a tener que realizar, que se llaman ceremonias.
Luego Scrum incorpora unas herramientas específicas para trabajar sobre todo la gestión de información, que es lo que llamamos artefactos. Eso no quiere decir que no podamos utilizar prestados de otros métodos, ¿vale?, de otras técnicas, incluso de métodos clásicos, otras herramientas. Pero tiene unas herramientas específicas, sobre todo para gestionar información, especialmente para gestionar lo que llamamos comúnmente las especificaciones del cliente o los requisitos del cliente, ¿vale? Y finalmente, una cosa muy especial que yo al menos considero que distingue mucho, digamos, de manera explícita, claramente, a la gestión clásica de proyectos de los métodos ágiles y en particular de Scrum, ¿vale?, son los roles. Scrum define unos roles muy específicos que, por ejemplo, hacen desaparecer el clásico jefe de proyecto, el clásico Project Manager. Algunas de esas funciones se reparten en otros roles que vienen definidos en Scrum. En cuanto a componentes, los componentes son, digamos, esas actividades a las que me refería, que son propias del método y que siempre hay que realizar, ¿de acuerdo? Es un método iterativo, por lo tanto iremos repitiendo muchas veces esas ceremonias, pero siempre las vamos a emplear, sea cual sea el proyecto. Esto no es un tipo de actividad que solo se realiza en un tipo de proyecto, o por ejemplo, de donde surgió, que es el software. Se puede aplicar a cualquier proyecto. Entonces, sea el que sea la naturaleza del proyecto, siempre se usan las mismas, no se puede elegir. Y además se utilizan, digamos, en una secuencia determinada que marca momentos específicos del proyecto, del proceso del proyecto, que siempre se deben realizar, siempre en el mismo orden. ¿Cuáles son esas ceremonias? Vamos a verlo, digamos, en un gráfico general de lo que sería la lógica Scrum, ¿vale? Esta figura que ves aquí, en realidad, no son las fases del proyecto entendido como el proyecto clásico. Por lo tanto, digamos, no empezamos con la fase inicial o con el elemento inicial que ves en la figura en la parte derecha, ¿verdad?, y acabamos con este en la parte izquierda. No, en realidad esto que llamamos sprint, ¿vale?, es un ciclo de trabajo. En realidad, como vemos en la diapositiva siguiente, y ahora vuelvo para atrás, lo que hacemos es repetir este ciclo unas determinadas veces para ir generando unas determinadas entregas que su conjunto, de manera incremental, sumando unas a otras, no necesariamente sumándolas como elementos, digamos, independientes, sino que pueden ser entregas unas sobre otras, es decir, versiones, digamos, en esas entregas de lo que vamos a entregar. Si lo pensamos, por ejemplo, en términos de un producto, que podría ser más fácil, una versión de un producto más sencilla, una versión de producto que tiene más funcionalidades y al final una versión de producto final que es la que vamos a entregar al cliente, ¿de acuerdo? Vuelvo atrás. Entonces, este ciclo es el que está marcado en Scrum. Entonces, vamos repitiendo este ciclo las veces que sean necesarias para poder satisfacer todas las demandas del usuario originales, que incluso luego se van a ir depurando, que eso es parte también de la gracia Scrum, de la gracia, digamos, de la gestión ágil de proyectos. Los componentes principales los tienes aquí marcados con los cuadros amarillos. Serían la planificación del sprint, que es este ciclo, ¿vale? Después, esta parte que tienes aquí, que sería la revisión, es una revisión relacionada con el producto, ¿vale? Una revisión relacionada, la tienes ahí arriba, con la manera de trabajar en el equipo, que es muy importante en Scrum, que el cómo se realizan las cosas, el equipo vaya mejorando y vaya afinando su manera de trabajar, ¿vale? Y el trabajo diario, las reuniones que se tienen que realizar de manera diaria, que sería el trabajo durante el ciclo, que por eso está, digamos, dibujado aquí como un ciclo, ¿verdad? Que es el Scrum diario o el Daily Scrum, ¿de acuerdo? Entonces, esas 4 ceremonias se van realizando de manera secuencial. Bien, esas secuencias, esos ciclos, esos sprints, nos permiten ir, en algunos casos con varios ciclos, en otros casos con un solo ciclo, generando entregas. Es decir, entregando partes del proyecto o entregando versiones del proyecto. En algunos tipos de proyecto, como puede ser el software, que es lo original, o por ejemplo, productos, puede resultar más evidente la idea de que lo que entregamos no son partes, digamos, no son trozos, sino realmente es el producto funcionando con unas funcionalidades en un nivel determinado, básico al principio, que luego se van complementando o depurando. Vale. Los artefactos son esas herramientas, como decíamos, que utiliza Scrum para poder fundamentalmente gestionar información. ¿Cuáles son? En estricto sentido son 3, aunque se han ido incorporando, digamos, al lenguaje y a la práctica habitual otras tantas, ¿vale?, que señalamos aquí en la diapositiva, pero fundamentalmente son las 3 que tienes marcadas aquí en negrita, que son la pila de producto o el Product Backlog, la pila del ciclo o el Sprint Backlog y el incremento. ¿Qué son estas 3 cosas? Muy brevemente, porque tienen su complejidad, digamos, de definición, de características, de subcomponentes, pero muy básicamente
La pila de producto es el conjunto, digamos, de todas las especificaciones que el usuario, de alguna manera, el cliente, nos plantea para desarrollar en el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos después de nuevo en el gráfico. ¿De acuerdo? La pila de ciclo es el subconjunto de esas tareas que vamos a hacer en un ciclo determinado. Por lo tanto, ya te puedes imaginar que la manera de trabajar en sprint va a ser de un saco de necesidades, de especificaciones, de lo que se denominan historias de usuario. Vamos a ir haciendo subconjuntos, digamos, sacando de ahí una serie de elementos que nos van a permitir desarrollar una versión o un trozo del proyecto. Y cuando lo terminemos, lo vamos a entregar al cliente y nos vamos a ir otra vez a tomar otros requerimientos y vamos a hacer otro ciclo para generar otra parte del producto o otra versión mejorada. ¿De acuerdo? Esos serían, digamos, las dos pilas. Y luego hay un tercer elemento, que es lo que llamamos el incremento. ¿Qué es el incremento? Son el conjunto de características o de funcionalidades del proyecto que hacen la diferencia frente a la versión anterior del proyecto. Por lo tanto, aquello que hemos generado como mayor valor respecto a la versión anterior en el sprint anterior es lo que llamamos el incremento. Luego se han ido incorporando otros elementos que permiten definir más en detalle algunos aspectos del proceso, como son el Definition of Done, el DOD o el Definition of Ready, que de alguna manera marcan características que tienen que cumplir las especificaciones, la pila de impedimentos, que son aquellas cosas que no se pueden desarrollar en el momento, y que se tienen de alguna manera que resolver porque hay algún tipo de bloqueo, algún tipo de factor externo que no permite desarrollar esa especificidad, esa especificación, esa necesidad. Y, por ejemplo, también el gráfico de desarrollo del trabajo, que nos permite ver cómo en un ciclo, en un sprint, estamos cumpliendo con el ritmo de trabajo esperado y que vamos a poder llegar a tiempo en el sprint. Porque no nos olvidemos que, aunque no sea una metodología que pretende ser rígida, lo que sí que es claro es que es una metodología que tiene un tipo de trabajo que pretende ser fluido, y una de las maneras de hacerlo fluido es ir acotando, pero esas acotaciones tienen que cumplirse en un tiempo especificado. Bien, ¿dónde se sitúan dentro de nuestro gráfico? El Product Backlog está al principio y se desarrolla al principio antes de empezar a trabajar, por lo tanto en una, digamos, fase previa, por decirlo de alguna manera, que luego se va alimentando y reconstruyendo, ¿de acuerdo? A partir del Product Backlog, con la planificación del sprint, en cada vuelta lo que vamos a hacer es seleccionar una parte. Por lo tanto, en el Sprint Backlog lo que vamos a hacer es poner aquellas partes del Product Backlog que vamos a desarrollar en este ciclo en particular, ¿de acuerdo? Cuando termina el ciclo y hemos hecho la reunión de revisión, que la tienes aquí, entonces ahí podemos definir cuál ha sido el incremento. El incremento serán esas características nuevas que definen, digamos, la diferencia frente a la versión anterior. Y como decía anteriormente, el tercer componente, los roles, fundamental el cambio respecto a la gestión tradicional de proyectos. En los roles hablamos de 3 roles específicos definidos en el método, que son el propietario del producto o Product Owner, el gestor del Scrum, ¿vale?, o el Scrum Manager, y el equipo de proyecto, que originalmente se llamaba equipo de desarrollo, porque, como ya hemos comentado, hablábamos de desarrollo de software, ¿de acuerdo? Básicamente, de una manera muy sencilla, cambia la lógica de tener un director de proyecto, un project manager, un jefe de proyecto, y entonces repartimos las responsabilidades mucho más, ¿vale? El eje fundamental de la toma de decisiones está en el equipo de proyecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es el Scrum Manager? No es un jefe de proyecto, sino es un facilitador para que el método funcione, para la manera de reunirse con las diferentes ceremonias, la manera de trabajar las especificaciones de los usuarios, con eso que se da en llamar las historias de usuario, o también con otros nombres, digamos, con otras herramientas que se llaman épicas, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva, que ayuda al equipo a ser ágil, a ser fluido, a utilizar la metodología para que le facilite esa manera ágil de trabajar. Y el propietario del producto es un representante, si queremos verlo así, del cliente, es decir, es una persona que nos va a traer al proyecto cuáles son las especificaciones del cliente, del usuario final, etc., ¿vale? No es necesariamente el cliente, no es nuestro, digamos, promotor del proyecto, no es una persona que está fuera, es una persona que consideraremos dentro de la metodología que está en el proyecto. Por lo tanto, el éxito del proyecto es éxito de Product Owner y el fracaso del proyecto también. O sea que hay un cambio respecto a la idea, digamos, de la relación, entre comillas, con el cliente más propia de los métodos clásicos, ¿de acuerdo?
Como ves en esta figura, la relación, digamos, es muy fluida y además es multipolar, es decir, no estamos hablando de que el cliente habla con el jefe de proyecto y entonces el jefe de proyecto es el que interpreta las necesidades del cliente y luego se las traslada al equipo. No, fíjate que el propietario del proyecto trabaja directamente y habla con el equipo de proyecto para plantearle necesidades del producto. En realidad, el Scrum Manager es un facilitador del trabajo, que va a ayudar al Product Owner a organizarse bien, digamos, en lo que es alcanzar sus objetivos de proyecto en un plazo razonable, un coste razonable, y ayudar al equipo, ¿verdad?, ayudar al equipo a trabajar de manera ágil. Bien, al final, ¿para qué podemos utilizar Scrum? ¿Por qué es útil Scrum? Scrum no es útil en sí mismo porque la metodología nos permita que, aplicando las ceremonias con los artefactos y utilizando esos roles, siempre nos van a salir bien los proyectos. No, es un marco de trabajo que nos puede ayudar a ser más ágiles. Pero al final es un poco como la técnica en, no sé, muchos deportes, por ejemplo, como podría ser el judo, ¿vale? En realidad, la técnica nos ayuda a automatizar ciertas prácticas que luego en la situación real, por ejemplo, en el judo, en un combate, nos puede permitir resolver el problema y, en este caso, en un combate, pues ganar el combate, ¿de acuerdo? Uno en un combate no puede estar pensando en la técnica y cómo se utiliza, tiene que salirle de manera automática, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco igual, al final, digamos, con esa frase así un poco lapidaria, la meta final de Scrum es no usar Scrum. Es, al final, generar la posibilidad de que en el trabajo de la gestión de proyectos haya un flujo continuo de generación de valor para el cliente y el equipo sea capaz de autoorganizarse. Bien, y con esto termino esta visión general del método Scrum.